Muy buenas noches a todos los presentes. Muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida a todos. También quiero dar la bienvenida a los que están asistiendo por medio Webex, por Renata y por la Livestream. En el día de hoy, la conferencia tiene como nombre el nuevo decreto del gobierno para el uso de arquitectura empresarial en la modernización del Estado. El conferencista del día es el ingeniero Germán Cortés Lazo. Él es profesional en ingeniería de sistemas, él es certificado en plataformas de tecnologías para el desarrollo de implementación de soluciones empresariales de TI, con diploma en gerencia de e-business, en especialización en innovación y desarrollo de negocios. Tiene una trayectoria de más de 14 años y ha participado en proyectos de implementación de TI a nivel nacional e internacional. Y pues, sin más preámbulo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a las personas que están acá acompañándome y las personas que están de manera remota conectadas a esta conferencia. El día de hoy, el tema que vamos a plantear tiene que ver con el nuevo decreto del gobierno para el uso de arquitectura empresarial en la modernización del Estado. Este es un tema que, digamos, es una evolución para aquellos que conocían todos los lineamientos de gobierno en línea, a nivel digital, este tipo de iniciativas y programas de gobierno, en donde ya se ha incorporado la arquitectura empresarial ya no solamente como un concepto, sino realmente como un marco de referencia adoptado y adaptado a las necesidades del Estado colombiano. Entonces, en eso se va a centrar nuestra conferencia el día de hoy. Los temas que vamos a revisar son los siguientes. Primero vamos a mirar algunos elementos claves de lo que plantea el decreto. Luego vamos a revisar el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las tecnologías de la información. Luego pasaremos por la ruta de implementación, que es donde veremos en qué momento estamos actualmente y cuál es el compromiso que tienen las entidades para definir y avanzar en el desarrollo del mismo. Y luego veremos algunas oportunidades y retos en los cuales pues todos tenemos cierta participación. Primero, los elementos claves del decreto. El decreto en el que nos vamos a centrar hoy es el decreto que le da la última vigencia a gobierno en línea, que es el 2573 del 2014. Este decreto que se liberó en diciembre pasado, básicamente es una evolución que nos lleva a que los elementos que ya se han desarrollado dentro de los diferentes programas del gobierno en línea de las diferentes entidades incorporen en este caso las definiciones de un marco de arquitectura empresarial, pero como un marco de referencia para el sector público, donde lo que vamos a llevar o lo que vamos a lograr es poder prestar mejores servicios en línea al ciudadano, lograr la excelencia en lo que es gestión y empoderar y generar confianza entre los ciudadanos. Y los elementos claves que propone el decreto tienen que ver con los nuevos componentes, que son los de arquitectura empresarial, que ya luego nos vamos a ver cómo quedar inmersos dentro del modelo, y las definiciones de los plazos de implementación, el mapa de ruta y un componente interesante y nuevo que es el modelo de certificación. Okay. Los cuatro grandes componentes de la estrategia de gobierno en línea con el marco de referencia de arquitectura empresarial son, primero, todos los que definen el front office, que responden a las necesidades de los ciudadanos, donde vamos a tener el componente de TIC para servicios y TIC para gobierno abierto, y el back office, que es donde ya se responde a las necesidades propias de las entidades. Tenemos todas las definiciones del TIC para la gestión y el gran componente de seguridad y privacidad de la información, que en este momento ya tiene una gran relevancia y quedó de manera explícita definido dentro del modelo. Vamos a revisar uno por uno cada uno de estos componentes. El primero, el TIC para servicios, propone tres grandes etapas o tres grandes logros. El primero es el de los servicios centrados en el usuario. Allí básicamente lo que se pretende es hacer un ejercicio muy juicioso dentro de las entidades para hacer la caracterización de los usuarios. ¿Qué significa esto? Identificar cuáles son los usuarios, los ciudadanos o aquellas personas, organizaciones o incluso otras entidades que van a ser beneficiarias de la información de la entidad y poder identificar las necesidades que ellos tienen, tanto en trámites como en servicios. A partir de ello, el siguiente paso dentro de este primer elemento es poder definir los lineamientos de accesibilidad y usabilidad, poder darle todas las definiciones correspondientes para que incluso ciudadanos en
situación de discapacidad puedan acceder con las diferentes herramientas y habilitadores que ya hay a los servicios que allí se plantean. Y un elemento muy interesante que a veces no es totalmente definido dentro de los modelos en las entidades, y es la insatisfacción del usuario. Es realmente definir un modelo que permita obtener un feedback, una retroalimentación de todos los usuarios de los servicios para saber cómo podemos establecer un modelo de mejora continua en los mismos. Luego iríamos al logro número 2, que es poder tener un sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Es en el cual se propone un modelo que evoluciona lo que actualmente se tiene como portales simplemente para recepción, sino que ya vamos a definir una serie de canales. El canal web, vamos a definir canales móviles para poder hacer todo el registro de estas peticiones, quejas y reclamos, y un modelo totalmente integrado que permite hacer trazabilidad a cada una de estos registros, y mediante un modelo de automatización y de registro podamos tener trazabilidad de tal manera que tanto el usuario como gestores al interior de las entidades sepan en qué va cada una de los solicitudes que ha hecho un usuario. Luego tenemos el logro número 3, el de trámites y servicios en línea, donde ya se propone tener un registro unificado de todo lo que los usuarios necesitan de la entidad, y poder dar una evolución a todo el modelo de certificaciones, constancias y trámites y servicios en general. Acá viene un elemento muy interesante que algunas entidades ya han empezado a explotarlo, y es poder definir para ciertos procesos en particular ventanillas únicas de atención, tanto ventanillas físicas como ventanillas virtuales, donde yo pueda tener acceso a información determinada de procesos específicos. Entonces, esto es lo que nos define el elemento de TIC para servicios. Luego tenemos el elemento de TIC para gobierno abierto. Este también tiene 3 logros. El logro número 1 es el de la transparencia. Acá es donde se propone un modelo mediante el cual ya se empiezan a definir rendición de cuentas, datos abiertos y acceso a la información pública de una manera mucho más dinámica, utilizando las tecnologías de la información y utilizando los medios disponibles de las plataformas y portales de las entidades. Acá viene algo muy interesante, y es que elementos de intercambio de información como plataforma de interoperabilidad entre las diferentes entidades, o incluso elementos de acceso y consulta de usuarios particulares o ciudadanos, van a poder estar habilitados para poder aprovechar la información que las entidades tienen de cualquiera de sus procesos al interior, desde que sea pública y de acceso sin ninguna restricción. Esto nos va a ayudar a empezar a generar un modelo en el cual la información sea mucho más dinámica, sea más confiable, y pues nos lleve al logro de transparencia, que es lo que pretende este primer punto. Luego tenemos el logro de participación, en el cual lo que se propone es que haya una mayor interacción de los ciudadanos, de tal manera que si las entidades tienen una serie de programas o iniciativas, los ciudadanos participen en la definición de las mismas, mediante una participación, mediante consulta, que las entidades puedan consultar a la ciudadanía qué esperarían de sus trámites, de sus servicios, y ayude esto a la toma de decisiones. Un ejemplo de lo que se ha hecho hasta el momento al respecto, pero es muy particular, es por ejemplo urna virtual, o todo el tema de las definiciones mediante cuales las entidades preguntan a sus ciudadanos con buzones de sugerencias qué esperarían de los trámites y servicios. Pero luego llegaríamos al logro 3, que es un logro mucho más avanzado, es un logro de mayor sofisticación, que es el tema de colaboración, y es lo que se denomina innovación abierta. Es en el cual se proponen modelos mediante los cuales ya el ciudadano no solamente participa, sino ayuda en la co-creación de las soluciones dentro de las entidades. Entonces, todo este es el componente definido para gobierno abierto. Luego venimos al elemento en el cual nos centraremos más dentro de esta conversación, porque es en el que se aplica de manera particular las definiciones de arquitectura empresarial, de manera puntual. Acá tenemos 7 logros, y vamos a comentar un poco cada uno de ellos, cómo vienen siendo similares a lo que los marcos de arquitectura estándar proponen. Normalmente un marco de arquitectura empresarial, llámese SACMAN, TOGAF o cualquiera de los marcos de utilización general, proponen 3 grandes elementos o 3 grandes componentes: los dominios, que son los dominios de negocio, el dominio de datos, el dominio de aplicaciones y el dominio de tecnología. Proponen también el modelo de gestión de los proyectos, y proponen también el modelo de gestión del cambio dentro de todos los proyectos resultantes de la arquitectura.
Esos 3 elementos están inmersos dentro de estos 7 logros que se proponen dentro del componente de TIC para la gestión. Cuando hablamos de los dominios de arquitectura empresarial, el primer elemento, que es el dominio de arquitectura de negocio, particularmente lo dividimos en 3, en la estrategia organizacional, o en este caso las estrategias de las entidades, las capacidades de las entidades, que son esas habilidades que deben tener para poder lograr ciertos proyectos, y los procesos como tal. En este caso, la estrategia y las capacidades se mapean con los logros 1 y 7. Ahora vamos a detallar un poquito al respecto. Y todo el tema de gestión del proyecto, que va vinculado también con gobierno de TI, son los que se definen en el logro número 2. Luego vamos a mirar cómo los demás elementos, como por ejemplo el componente de arquitectura de datos dentro de los dominios, en este caso sería el logro número 3, se mapearía con el logro número 3, la arquitectura de aplicaciones se mapearía con el logro número 4, y la arquitectura de tecnología con el logro número 5. Y todo el componente de gestión del cambio sería el que en este caso el logro número 6 tiene con el tema de uso y apropiación. Entonces acá básicamente en este componente ya empezamos a mapear de manera puntual lo que un marco de arquitectura empresarial define y cómo se adaptó y se adoptó dentro del modelo de gobierno. Más adelante vamos a mirar cómo estos dominios de manera explícita empiezan a ser abordados y definidos dentro de las diferentes empresas. Pero es importante ver que en este componente en particular es donde el mapeo de un marco de arquitectura tiene como más cabida. Okay. El siguiente componente que me pareció muy interesante dentro de lo que definió el marco de gobierno en línea de manera explícita es el de seguridad y privacidad de información. Muchos proyectos dentro del sector público tienen una línea que tiene que ver con la implementación de las normas como la ISO 27001 y todas las definiciones de certificaciones con respecto a seguridad. Entonces acá, al tener ya inmerso dentro del marco de gobierno y dentro de las definiciones de la estrategia, este componente de manera explícita pues nos va a ayudar a que efectivamente esas iniciativas no se cumplan únicamente por dar digamos cierto cumplimiento a lo que nos pide una norma o una certificación en particular como estas normas ISO, sino que efectivamente lo hagamos de manera definida por un marco, en este caso marco de gobierno. Entonces acá tenemos los 3 logros que él propone. El logro número 1 es la definición del marco de seguridad y privacidad, donde acá se va a tener tanto un diagnóstico como la definición de todo un modelo. Acá de hecho ya el gobierno en línea desde hace unos años ya propone un marco de seguridad de la información, de cómo deben ser los sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces acá se retoma un poco este elemento y se complementa con otros lineamientos que define el modelo. En el logro número 2, pues tenemos ya toda la implementación de ese plan de seguridad y de privacidad, donde es muy importante toda la definición de gestión de riesgos y cómo se va a llevar a cabo el mismo. Y el logro número 3 ya es el monitoreo y mejoramiento continuo, cuando ya se pone en ejecución este tipo de planes. Digamos que alrededor de esto hay muchas iniciativas y muchos elementos que a nivel de las entidades se están desarrollando en el momento. Entonces es importante que estos proyectos como de autenticación, proyectos de seguridad de información, de privacidad, empiecen a tener esos elementos y no sean simplemente proyectos de plataforma donde se adquieren productos especializados, sino que efectivamente todo haga parte de una serie de suite de definiciones de un plan general de seguridad y privacidad de la información. Entonces, definido el marco en general en cuanto a los elementos que lo establecen, vamos a hablar ya de manera puntual del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI, como lo propone el decreto. Entonces, para poderlo revisar, vamos a recordar un poquito los conceptos de arquitectura empresarial. Básicamente, arquitectura empresarial suele ser definida como una disciplina o como una capacidad que tienen las organizaciones para poder acercar el mundo organizacional de su estrategia, procesos y capacidades con el mundo de las tecnologías de la información. Tradicionalmente, y esto ocurre en muchas organizaciones, tanto en el sector público como privado, suele haber una brecha, donde las soluciones a veces nacen desde el mundo de TI, pero no tener un entendimiento claro de la estrategia, los procesos o de las capacidades, de pronto las soluciones realmente no cubren todo lo que se debería cubrir o no dan definiciones o tienen una serie de baches en lo que deberían realmente satisfacer no solamente a los usuarios sino a la organización misma.
Todo lo que permite arquitectura empresarial es unir estos dos mundos con una serie de alineamientos, principios y definiciones. Para ello, el objetivo del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI, como lo ha vislumbrado el modelo de gobierno en línea, lo que hace es tener muy en cuenta la estrategia de las entidades, y la estrategia va a estar definida por unos objetivos planteados en un Plan Nacional de Desarrollo, en planes estratégicos sectoriales, en un plan estratégico institucional y en los planes decenales, y tenerlo como marco de referencia. Y esto, poderlo combinar con las necesidades propias del modelo operativo, de roles, procesos y normatividad en la organización, y todas las capacidades que desde tecnologías de la información se deben empezar a definir, desarrollar y explotar. Todo el tema de gestión de la información, sistemas de información y servicios tecnológicos. Entonces, al combinar estos elementos, vamos a ver en el centro arquitectura empresarial reflejada como la intersección de esos tres grandes entornos, donde vamos a tener elementos en común como la definición de un plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones, que es el popular PETIC, en el cual ya muchas organizaciones han venido trabajando, los planes de acción en los cuales la estrategia está siendo reflejada por proyectos del modelo operativo y todas las oportunidades en cuanto a soluciones de tecnologías de la información, pero donde ya vamos a tener un conjunto combinado de elementos que realmente dan respuesta a las necesidades del entorno completo. De acuerdo a esto, podríamos ver en esta imagen la manera en que definiríamos los dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial desde el punto de vista de lo que el decreto nos propone. Acá vamos a ver que tendremos 6 grandes dominios: el dominio de información, que es el dominio de los datos, los sistemas de información, que son las aplicaciones, los servicios tecnológicos, que es todo el tema de plataforma, hardware, software, comunicaciones y elementos que lo complementan, todo el tema de estrategia de TI, gobierno de TI y el tema de uso y apropiación. Entonces podríamos estar hablando como dentro de la dirección de estándar de arquitectura de TI lo han nombrado en esta figura como la tecnología útil. Por eso, digamos, esas letras T y U se pueden ver dentro de la definición gráfica de este modelo. Entonces, como ven, acá están inmersos tanto los dominios tradicionales de una arquitectura empresarial como los elementos complementarios que la permiten gestionar, que todo el tema de gobierno y cumplimiento, todo el tema de gestión, todo el tema de gestión del cambio. Para ello, el marco de referencia, y ese logo que ven ahí en la parte superior derecha, es como vamos a empezar a identificar la marca, en este caso de Arquitectura TI Colombia. Está en este momento con un planteamiento de 93 lineamientos, 20 guías y una especificación técnica. Se va a hacer como el kit de herramientas que ya ha propuesto el gobierno en línea en esta labor muy interesante que han desarrollado y que han entregado ya para que las entidades puedan empezar a conocer no solamente los retos que tienen por delante, sino empezar a desarrollar proyectos de arquitectura empresarial, pero ya con unas herramientas muy concretas que van a permitir que los temas, primero que todo, fluyan y segundo, puedan ser compartidos y puedan ser definidos dentro de la entidad, incluso con otras entidades. Acá algo muy interesante y era que en las discusiones que teníamos con personas que conocíamos del proyecto, pero que desde afuera, como ciudadanos, pero conocedores de los temas de arquitectura, revisábamos, y era que de pronto a nivel de lo que define el marco de arquitectura empresarial para la gestión de TI del gobierno colombiano, no hay una inmersión o una intervención en el tema de procesos de negocio. ¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando de la función y de la misión de las entidades. Entonces la idea es que estos proyectos de arquitectura no pretenden hacer una modificación en esto, porque ya las entidades tienen su función y sus definiciones misionales, pero lo que sí queremos es que dentro de lo que se va a implementar o las compañías que podamos entrar como consultores a trabajar de la mano con las entidades a definir los lineamientos, es poder tener un buen entendimiento de sus procesos de negocio y de su función misional para a partir de ello realizar las definiciones que corresponden dentro del marco, ya a nivel de datos, de aplicaciones, de tecnología y todo el entorno de estrategia de TI, gobierno de TI y uso y apropiación, para poderlo hacer de una manera muy dinámica, muy fácil, sin entrar, digamos, a intervenir los procesos como tal, porque es, digamos, como una restricción que tiene el modelo, pero es una restricción natural. Cuando hacemos la comparación con lo que han hecho gobiernos como Singapur, que es un ejemplo a nivel mundial de la definición de arquitecturas a sector Estado, o lo que hizo el mismo gobierno americano hace unos años con el FEA, el Federal Enterprise Architecture, efectivamente ellos hacían lo mismo, ellos no intervenían en el tema de procesos porque eso ya es un tema que está vinculado en cada entidad, pero sí
hay que hacer un ejercicio de entendimiento de los procesos, entendimiento de la estrategia y las capacidades de negocio, en este caso de las entidades, de las instituciones en todo el tema misional y funcional, para poder a partir de ello hacer una adecuada interpretación de las necesidades. Lo que particularmente se hace en un proyecto de arquitectura empresarial de identificación de lo que un stakeholder requiere, en este caso cambia un poco, donde ya vamos a mirar qué quieren nuestros usuarios, nuestros ciudadanos en cuanto a servicios, trámites, modernización de las entidades estatales, y a partir de ello sí poder empezar a definir todos los modelos que arquitectura proponga de ahí en adelante. Las propiedades que va a tener el marco de referencia de arquitectura, como nos lo plantea MINTIC, van a permitir que tengamos como un kit donde tengamos una herramienta de comunicación, o sea, todos los entregables. Tradicionalmente en arquitectura empresarial hablamos de 3 tipos de entregables: catálogos, diagramas, o también catálogos, diagramas y algunas definiciones. Esos entregables van a poder generar una herramienta de comunicación dentro de las entidades, para que no solamente sea propiedad de los proyectos, sino que realmente sea propiedad de toda la comunidad en una entidad, donde podamos tener un vocabulario común y una estructura conceptual, y ir todos en aras de una transformación y una modernización de las entidades. El marco de referencia es sólido, completo y consistente, al haber tomado como, digamos, pauta otras experiencias internacionales, de haber conocido marcos de referencia como TOGAF o como SACMAN dentro de lo que es los modelos externos, pues se pudo como adaptar y adoptar lo más aplicable y lo más práctico. Va a ser útil y aplicable, que es algo muy importante. Tradicionalmente los marcos de referencia tienen una gran cantidad de tareas entregables, pero a veces algunas suelen ser no aplicables en ciertos escenarios. Acá el marco de referencia que propone MINTIC dentro de su definición es muy interesante porque define elementos útiles y realmente concretos para lo que se requiere en un proyecto de estos. La definición de neutralidad tecnológica es muy importante. Normalmente en las organizaciones, no solamente en las entidades públicas, suele haber un sesgo cuando se desarrollan las diferentes soluciones, y ese sesgo tiene que ver con qué fabricante ya tenemos ciertas plataformas. Acá la idea es no tener ese sesgo, sino pensar en conceptos como solution building blocks, o los tipos de soluciones que la actividad requiere, y a partir de ello empezar a definirlas sin tener que estar pensando en restricciones de marcas o fabricantes en particular. Y algo muy importante que se tiene en cuenta las diferencias entre entidades y sectores. Entonces se llega a la particularidad de lo que cada una necesita para poder llegar a hacer definiciones que corresponden de acuerdo a cada particularidad. Entonces, después de este recorrido podríamos ver ese ADN del marco de referencia de arquitectura para la gestión de TI como los siguientes 4 grandes componentes. Un componente de direccionamiento estratégico del marco, donde que se nos va a brindar una serie de principios y unos dominios en los cuales hay una serie de lineamientos ya definidos. Y luego tenemos un marco conceptual, ¿sí?, el cual ya tiene unas definiciones de unos puntos de vista arquitecturales. Entonces, ese es un punto de partida muy interesante, es ya un recorrido que nos entrega MINTIC con todas las definiciones del marco, para que de pronto el inicio de estos emprendimientos de arquitectura no sean un trabajo desde cero realmente, sino que ya hay algunos elementos o unas definiciones que nos proporcionan de manera estándar, para luego ya empezar a definir la implementación del marco, donde en este caso ya vamos a contar con guías y especificaciones técnicas, con unos modelos, como por ejemplo el de gestión estratégica de TI o el de seguridad y privacidad. Ya son elementos que se han desarrollado en algunos tiempos, algunos años, y la idea es que ya estén en un suficiente nivel de madurez para que sean adoptados dentro de la implementación de este marco. Y finalmente tenemos un componente que son los instrumentos, en los cuales tenemos la estrategia de acompañamiento, la estrategia de adopción del marco y todo el plan para prepararnos. Aquí hay algo muy interesante, y es algo que sí tienen que cada una de las entidades empezar a definir, y a la parte también de la gestión del cambio, y es mirar su nivel de preparación para afrontar los retos que un proyecto de arquitectura propone. Porque no es solamente definir el proyecto de arquitectura, cubrir todo el recorrido de los dominios, identificar las oportunidades y soluciones potenciales, y a partir de hecho hacer un gran roadmap de soluciones o implementaciones, sino que es importante poder definir si efectivamente contamos con las personas, con los procesos y con el nivel de alistamiento. De ahí es donde, digamos, que tanto la asesoría del MINTIC como de las diferentes organizaciones, tanto desde el término académico como desde el tema profesional, se pueda dar de apoyo a las entidades para poder emprender los diferentes proyectos.
Dentro de todas las herramientas que nos entrega el modelo del marco, hay ya unos lineamientos definidos, y esos lineamientos van a permitir que con su combinación se puedan ir cubriendo cada uno de los dominios del marco de una manera adecuada y se pueda ir complementando con trabajos que ya algunas entidades han adelantado. Por ejemplo, cuando hablamos del dominio de estrategia de TI, tenemos como un punto de partida el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Muchas entidades ya han desarrollado este tipo de ejercicio, no necesariamente con arquitectura, con otras metodologías, pero ya se cuenta con un PETI a 3 años, a 4 años, de acuerdo a las definiciones que se han hecho. Entonces es importante validar que esos elementos ya existentes no van a simplemente deshacerse o desecharse, sino que van a ser un punto de partida para lo que después los servicios de arquitectura propongan. Ya existen unos elementos o unas propuestas de indicadores para medir, aprender y mejorar. Las entidades tienen sus propios indicadores de gestión, pero también desde arquitectura se pueden proponer algunos indicadores. Y algunas de las entidades ya manejan planes de continuidad y recuperación ante desastres. Entonces estos elementos básicamente lo que se pretende es evolucionarlos desde el punto de vista de arquitectura. En el tema de gobierno de TI, empezamos a hacer un cambio, ese es un cambio que ya lleva el Ministerio trabajando con las entidades, y ha sido un trabajo muy interesante, y es ya no hablar de ese rol tradicional del director de tecnologías de la información o el director de informática, sino ya empezar a dar una relevancia como un líder estratégico de TI, no simplemente el encargado de un área que va a ser encargada de solucionar algunos problemas de la entidad mediante tecnología informática, sino que efectivamente sea un área que genere soluciones y que genere valor, pero a partir de un buen conocimiento del modelo funcional de la entidad, de sus objetivos estratégicos y de los diferentes planes que debe obedecer, incluso de requisitos o de normatividad que debe cumplir. Entonces, esa evolución del rol del director de informática hacia un CEO es algo muy interesante. De igual manera, dentro del tema de gobierno de TI, ya vamos a ver que va a cambiar un poco el modelo, donde ya se van a contratar servicios antes de comprar infraestructura, y es algo muy interesante. Desafortunadamente, en algunas prácticas antiguas, a veces por la misma presión de fabricantes, por la misma presión de cumplimientos presupuestales, se tomaban determinaciones de adquisición de ciertas plataformas. Pero ahora la idea es poder tener unos servicios de consultoría que definan efectivamente desde un trabajo de arquitectura cuáles serían las soluciones que debemos tener como entidad, cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos y los usuarios de la información, y a partir de ello sí empezar a esbozar todo el modelo de arquitectura que me llegue finalmente a una arquitectura de plataforma tecnológica, pero no antes sin haber visto mis necesidades de información y de aplicaciones. De tal manera que cuando ya hagamos las adquisiciones finales de plataforma, ya tenemos un recorrido de entendimiento, incluso de proyectos previos como calidad de datos, proyectos de organización interna de procesos y otra serie de elementos que es importante poder definir. Otro elemento importante dentro del gobierno de TI es que las políticas de seguridad van a tener un modelo, un enfoque de gestión integral de riesgos. O sea, esto ya tiene mucho que ver con lo que tradicionalmente los proyectos llaman gobierno riesgo y cumplimiento, y es poder darle una relevancia a las definiciones, sobre todo en entidades públicas que deben ser muy estrictas en el cumplimiento de normatividad o en el cumplimiento de ciertos requisitos que hay previos. Luego viene el tema de arquitectura de datos, que acá el dominio se llama información, pero vamos a tener todo el tema de datos abiertos, donde ya la información pública es un derecho y los ciudadanos vamos a poder tener más herramientas, más canales para acceder a la información que las entidades tienen para diferentes trámites o diferentes objetivos. Y la información debe ser un producto y servicio de calidad. Acá es donde viene todo el tema de que la información que está depositada o que reciben las entidades pues debe ser totalmente íntegra, debe contar con los niveles de seguridad y de accesibilidad para que sea realmente un modelo de transparencia. En todo lo que es sistemas de información, los lineamientos van a definir temas de trazabilidad y auditoría, que es algo muy importante, es indispensable acá, y van a tener una serie de definiciones de las aplicaciones donde todas van a ser interoperables. Acá es donde elementos como la plataforma de interoperabilidad o el mismo lenguaje de intercambio de información definido por gobierno en línea van a caber bastante para poder realmente proponer de lo que tradicionalmente en otros países llaman los centros de servicios compartidos, pero a nivel estatal, pero que sean una realidad. De tal manera que si yo, por ejemplo, tengo ya una serie de información de un trámite en una entidad y esa información es requerida por otra entidad, yo no tenga que estar yendo entre entidades
a proporcionar información, sino que ya entre ellas, si cuentan con la información, se puedan hablar y los trámites puedan realmente ser en línea cuando tienen multiplicidad de entidades para resolver situaciones o problemáticas que el ciudadano requiera. En cuanto a los servicios tecnológicos, va a haber algo muy interesante, y es que ya con los proveedores de tecnología se van a poder pactar acuerdos de nivel de servicio, y con aquellos proveedores de infraestructura. Ahorita ya se está trabajando mucho todo el tema de tener la infraestructura ya no solamente dentro de las entidades, sino en un modelo de data centers externos, todo el modelo de movilidad, de nube, ya sea por pago o por consumo. Ya hay ciertos elementos entre los cuales los data centers te ofrecen utilización de plataformas de hardware o software o otros elementos de comunicaciones por su consumo, más no por simplemente arriendo tradicional, que es lo que normalmente se maneja. Entonces acá vamos a empezar a cambiar y a optimizar algunos elementos de costos para las entidades. Y finalmente todo el componente de uso y apropiación, que básicamente es un componente de gestión del cambio. Hay algo muy importante, y es la cultura organizacional. Sin importar cuáles son las soluciones tecnológicas que tengamos dentro de una entidad, si al interior sus funcionarios no cuentan con una cultura adecuada y con una definición de estar apropiados de sus sistemas de información y ser gestores para los mismos, y si afuera los ciudadanos o los usuarios de la información no cuentan con también con un modelo de uso y apropiación adecuado, pues los proyectos pueden ser un fracaso. Entonces acá es donde las estrategias de comunicación caben bastante valor, los procesos de gestión del cambio son fundamentales, acá es intervención en la gente, tanto usuarios internos como usuarios externos, para que efectivamente hagan uso de todas las nuevas soluciones y que pues, los modelos de modernización del Estado pues, tengan a ellos como actores involucrados de manera activa. Y finalmente, la tecnología pues, debe tener un componente de usabilidad muy fundamental, en el cual las aplicaciones no pueden ser lo que tradicionalmente se llama ladrilludo o algo que sea muy complejo, sino que realmente sean amigables y útiles. Y es acá donde la combinación de no solamente el tema de portales web, sino ahora todo el tema de poder desde mis dispositivos móviles, como un celular o una tableta, poder tener aplicaciones que entren de manera fácil a una consulta de un trámite o algún servicio en particular que preste una entidad, pues van a ser una serie de elementos que se van a empezar a definir y se van a potenciar bastante. Entonces digamos que todo el bloque de lineamientos va a ayudar a eso, va a ayudar a que efectivamente tengamos herramientas, direccionamiento, y que los 6 grandes componentes dentro de los dominios definidos para la arquitectura de TI en el sector gobierno, pues realmente tenga el sustento y tenga el soporte, no solamente desde el punto de vista de las soluciones finales, sino también de las personas, los procesos y todo lo que tiene que ver con la apropiación. Ahora bien, vamos a mirar un poco todo esto que hemos hablado, que es la gran definición, cómo es que se tiene que ir implementando dentro del tiempo. Entonces, hay 2 grandes ámbitos para la definición de esto en las entidades. Las entidades que tienen que ir cumpliendo unos plazos y unos retos a nivel nacional, y las que tienen que ir cumpliendo unos a nivel territorial. Pero entonces hay algo muy importante antes de ello, y es que además de esa hoja de ruta que propone el gobierno en línea, y ahorita vamos a mirar el detalle para las que son de nivel nacional, también hay un tema o un modelo mediante el cual el Ministerio se ha acercado, el MINTIC se ha acercado a entidades certificadoras para poder definir una norma técnica, ¿sí?, que establezca todos los lineamientos de arquitectura empresarial y un modelo de certificación. Esto le va a dar una garantía de calidad a los ejercicios y a los proyectos, y va a poder generar un sello de excelencia de cumplimiento del gobierno en línea por parte de las entidades en 3 niveles, de acuerdo a el avance que cada una de las entidades vaya teniendo. Eso me parece muy interesante porque no solamente nos va a dar garantía a los ciudadanos de que efectivamente la entidad con la que estoy interactuando en un trámite o un servicio realmente está dando cumplimiento a unas necesidades, sino que realmente va a tener una certificación de calidad. Eso va a ser interesante. Entonces, conociendo ese modelo, esto digamos es algo que pronto con el Ministerio nos darán a conocer cómo va todo el tema de certificación, cómo va la hoja de ruta con respecto a la definición de la norma técnica relacionada con esto. Pero es importante que conozcamos desde el punto de vista de las entidades cuál es el reto que se tiene allí en los siguientes 5 años. Muchas entidades ya tenían el reto de dar cumplimiento al manual de gobierno en línea en su versión 3.1, que era el manual vigente anterior. Ese manual, que estaba mucho más orientado al tema de servicios y gobierno abierto, pues ya tiene un gran avance en muchas entidades. Es por eso que para el año 2015
el compromiso que tienen las entidades es llegar a un 90% en esos dos componentes, porque digamos que es la evolución de elementos en los que ya había trabajado. Pero ¿qué es realmente lo nuevo? Lo nuevo es el modelo de arquitectura empresarial, que estaría definido por el modelo, el componente de TIC para la gestión. Acá es donde esos elementos, al ser realmente nuevos dentro de las entidades, se propone que vayan avanzando en un 25% para el año 2015. Y todo el tema de seguridad y privacidad de la información, que también tenía cierto avance en algunas entidades, se propone que tenga un avance del 40%. Entonces van a ver que de esta manera gradual, para el año 2016, todo lo que nos habían definido en el gobierno en línea 3.1, que ya tenía cierto nivel de madurez, debe haberse cumplido, que son los dos primeros componentes, TIC para servicio y TIC para gobierno abierto. Y los temas de arquitectura ya deben estar en un 50%, que es TIC para la gestión. Y debe haber un avance también representativo en seguridad y privacidad de la información en 60%. Luego, el reto es que todos los temas definidos en los dos primeros elementos, desde el 2017 hasta el 2020, se mantengan. Es hacer todo un monitoreo constante, mejora continua de los elementos definidos allí, y los temas de TIC para gestión avancen en 2017 en un 80%, 2018 ya queda en el 7%, y en el 19 y el 20 ya se ha mantenido. Y los temas de seguridad y privacidad de la información, en el 2017 80%, 2018 cumplirlo un 100%, y en el 2019 y 2020 mantenerlo. Entonces ese es el gran reto que tienen las entidades a nivel nacional, ¿sí? Hay un cuadro un poquito más detallado, no lo traje en esta charla, pero ustedes lo van a poder consultar dentro de la página de gobierno en línea, las definiciones de la ruta de implementación para lo que son entidades territoriales, donde ya el reto es un poco más amplio y tiene unos porcentajes definidos diferentes, incluso por tres grandes etapas. Pero esto lo que nos da a conocer es que así como las entidades van a tener un gran reto de poder cumplir esto, pues va a haber un reto no solamente en las entidades, sino a nivel de la ciudadanía, a nivel de la academia, que debe estar también involucrada en la generación de profesionales que apoyen en esto, las compañías de consultoría y los fabricantes de soluciones, porque esto, digamos, es un emprendimiento que lo que pretende es que ejemplos como los de Corea del Sur, Singapur o unos grandes avances que ha tenido Estados Unidos, podamos aplicarlos acá para poder proponer realmente entidades y la percepción de un sector público moderno apoyado en las tecnologías de la información. Entonces, dado esto, vamos a mirar de manera general las oportunidades y retos que esto nos propone. Entonces, en cuanto a oportunidades, y como lo mencionábamos hace un rato, pues vamos a tener oportunidades para todos. Principalmente el ciudadano, porque va a tener primero un canal de participación que de pronto antes estaba en algunos elementos pero no era totalmente definido, y va a poder tener una ruta de trámites y servicios incluso propuestos por los mismos ciudadanos en una guía de implementación o en una línea de implementación. De tal manera que lo que actualmente se está haciendo dentro de todo el tema de automatización al interior de las entidades para que realmente las necesidades de los usuarios sean satisfechas y tengamos unos canales dinámicos de acceso a ellos, tanto web como movilidad, pues realmente se empiecen a emprender de manera más dinámica y con mucho más énfasis. A nivel de las entidades, pues hay una gran oportunidad porque las entidades que estén emprendiendo esto van a poder contar con incentivos y con financiación, no solamente del ministerio, sino también de otras entidades como Colciencias, tanto a nivel de proyectos como a nivel de iniciativas generales que tengan que ver con la arquitectura y con la implementación del marco de referencia. Y al igual que al poder tener el modelo de certificación y al poder contar con un sello de excelencia por parte de las entidades, también le va a dar mayor relevancia y va a permitir que haya un grupo de asesoría, de mentoría y de formación que junto con el Ministerio de las TIC ayude a las entidades a llevar a cabo los proyectos. Esto va a ayudar también mucho en las capacidades internas de las entidades, donde a veces algunos skills o algunas habilidades del personal interno de tecnologías de la información pues va a poder crecer con esta serie de proyectos. Y también vamos a tener que a nivel de industria, academia y terceros pues va a haber una gran cantidad de oportunidades tanto en convocatorias para capacitación, para formación o para participación en proyectos conjuntos, no solamente proyectos a nivel de implementación de arquitectura, sino también generadores de investigación. Por ejemplo, hay un proyecto interesante que tiene que ver con los tanques de pensamiento para mirar cómo las tecnologías de información pueden ayudar dentro del sector gobierno. Entonces, hay convocatorias que incluso combinan ese tipo de elementos. Va a haber un nuevo mercado de asesoría especializada,
donde el tema de arquitectura empresarial va a ser relevante no solamente como algo que se está adelantando en el sector privado, sino que el sector público va a tener también un mercado muy interesante. Va a haber un modelo de certificación y prestación de servicios con la seriedad del caso, muy similar a lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Federal Enterprise Architect, ese modelo de arquitectura del sector gobierno, tiene un modelo de certificación, donde hay unas entidades que están llegando a un nivel de calidad, pero también hay consultores y también hay empresas de prestación de servicios que son certificadas en esta prestación de arquitectura empresarial. Vamos a tener una gran oportunidad con el tema de soluciones sobre datos abiertos, porque el tema de intercambio de información va a ser mucho más amplio y va a ser de manera mucho más amigable para cuando las diferentes entidades que tienen proyectos independientes, cuando requieran información de otra entidad, pues muy posiblemente ya van a tener su contraparte en la cual hay un avance con el tema de interoperabilidad y pueden existir ya servicios con el ofrecimiento de servicios en particular. Y todo el programa de excelencia en gobierno electrónico, que es básicamente lo que quiere posicionar a Colombia como un pionero en el tema. Digamos que a nivel de Latinoamérica, Chile ya tiene un avance interesante, pero con este salto que está dando Colombia con el marco de referencia, yo creo que en un par de años vamos a cubrir algunos elementos que estaban un poquito rezagados en este tema, pero que se van a poner muy de boga dentro de la definición de arquitectura para tener un gobierno electrónico de verdad. Y los retos que tenemos pues, para poder llevar esto es poder lograr una capacidad de articulación en el territorio y el Estado soportada en la gestión de TI. O sea, tener realmente que la inversión de tecnologías de la información que hace el Estado sea realmente aplicable a necesidades de los ciudadanos, necesidades en sus trámites, en sus servicios, y que realmente la articulación que haya a nivel estatal y a nivel territorial pues sea una realidad. Pueda hacerse o se tenga un modelo de gestión de información como producto. Ese es uno de los grandes retos. Normalmente cuando hablamos de la información hablamos de un activo intangible y a veces es muy complicado por visualizarlo como un producto. Acá donde modelos de innovación como sistema, producto, servicio van a poder ser definidos dentro del modelo estatal para que efectivamente la información sea un producto. El tema de interoperabilidad, el gobierno ya ha tenido unos acercamientos en el tema muy importantes, pero en ciertas entidades y con entidades que particularmente han tenido mayor disponibilidad presupuestal para proyectos de interoperabilidad, la idea es que el tema ahora sea mucho más amplio. Un gran reto es lograr el apoyo de la alta dirección en los temas críticos de seguridad, que tradicionalmente este tema no suele ser, digamos, tener la relevancia, pero ahora es muy importante y hay una serie de leyes que están ya impulsando ese tema de seguridad de la información. Un reto muy importante va a ser el de capacitación y apropiación de las TIC, que como les decía hace un rato, no solamente va a ser una responsabilidad de los encargados de los proyectos, sino realmente de los usuarios que van a ser receptores de esos proyectos y de los funcionarios que al interior de las entidades sean gestores de la información. Va a haber algo muy interesante y es que va a empezar a cambiar un poco el modelo de negociación con los diferentes proveedores de servicios y de productos de tecnología, donde muy posiblemente empiecen a definirse acuerdos marco de precio y se empiece a evolucionar en soluciones que estén migradas en la nube. Ahí hay unos temas regulatorios, sobre todo por tener algunos proveedores de servicio de la nube fuera de Colombia que hay que revisar y que hay que trabajar, pero ese es un tema que va a ser muy interesante, sobre todo por tema de disponibilidad de la información. Entonces digamos que esto que proponíamos dentro de esta charla, básicamente lo que quería era dar un marco general y proponer un modelo conceptual. Esta conversación o esta charla que hemos tenido acá tiene como fuente todas las definiciones que han salido desde la Dirección de Estándares de Arquitectura TI del MINTIC y hace parte de un trabajo que hemos hecho varios profesionales, que hemos participado en algunas sesiones informativas que ha hecho el MINTIC y que han hecho algunas universidades o otros entes para poder luego replicar esta información, porque nos parece muy importante que este decreto que se liberó en diciembre pasado y que tuvo los primeros ejercicios de difusión entre enero y febrero vaya teniendo bastante fuerza y a medida que las entidades empiecen a ver realmente cómo van a adoptar y cómo van a dar el siguiente paso, que es empezar a revisar en el mercado la manera en la cual pueden realmente asesorarse o tener el apoyo tanto del MINTIC como de otros actores para empezar a desarrollar los proyectos, pues sea una realidad. Y dentro pues, de la comunidad de ASIS me parece algo muy interesante porque pues, digamos, nuestra base somos ingenieros de sistemas
que hemos participado en proyectos en sector público desde diferentes puntos, como gerentes de proyecto, como implementadores, como asesores, interventores. Es bueno ver cómo ahora el modelo de arquitectura empresarial nos va a dar un nuevo enfoque, nos va a dar una nueva visión de las entidades y nos va a permitir pues, constituir una serie de proyectos que no solamente resulten en una solución tecnológica, sino realmente en una transformación organizacional en las entidades y un cambio cultural en las personas y los gestores. Entonces, eso era lo que teníamos preparado para hoy. No sé si de pronto acá en la mesa que tenemos o en la audiencia que tenemos de manera remota tengamos alguna pregunta o alguna inquietud para complementar. Yo tengo una pregunta particular, mi nombre es Fabián Cago, y tiene que ver básicamente con el que a mí me parece que desde el punto de vista de MINTIC, de lo que puede hacer un marco de arquitectura, la tarea está hecha. Ahí está guías. La tarea está hecha. ¿Cuál es el gran issue o inconveniente que yo veo acá para poder resolver en el camino? Y son las mismas entidades. Son dos procesos. Se dice que no tenemos que intervenir en los procesos, sino tratar de identificar las necesidades. ¿Qué pasa cuando esos procesos son ruta crítica en la evolución de la entidad, de la arquitectura empresarial, y no hay ninguna otra alternativa más que reevalúen, hagan reingeniería y rehagan todos los procesos antes de continuar? Sé que es algo que siempre he visto en mi vida, la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano, al servicio de las instituciones, y no al contrario, clarísimamente. Pero, ¿hasta qué punto llegamos en apoyar o darle continuidad a un despropósito? Tratando de implementar procesos, de respaldar procesos que no son eficientes, que no son los que están representando a la entidad, los que no están mapeando su misión, su visión, nada de la entidad. Es decir, ¿cómo salimos de ese dato ya? ¿Qué iniciativa hay? Y cuando las entidades tienen unos directivos que de pronto no tienen visión para alinear a la entidad. Ok, no, la pregunta está muy interesante, muy pertinente, y de hecho es un caso que yo he tenido la experiencia ya en 3 de los 4 proyectos en los cuales hemos implementado arquitectura en el sector público. En 3 casos nos encontramos con ese escenario. Entonces allí, ¿qué es lo que se define? Allí básicamente lo que se hace es primero hacer como una introspección de la organización, ¿sí? Y mediante una serie digamos, de talleres que originalmente se hacen antes de emprender un gran proyecto de arquitectura, se propone tener primero un entendimiento consolidado tanto en el equipo directivo como en los diferentes mandos medios de qué hace realmente la entidad, un entendimiento inicial de cuál es su función misional. A veces eso es una primera brecha, que si yo me siento con el director de un área y luego con el director de otra área, veo que cada uno de ellos tiene una idea diferente de lo que es la entidad. Entonces, primero eso, empezar a identificar cuáles son esos vacíos en el entendimiento de lo que es la entidad desde función misional. Luego, empezar a revisar, porque un error que haría un proyecto de arquitectura es proponer soluciones que automaticen procesos que están mal, ¿sí? Entonces, allí lo que se propone es poder establecer una serie de lineamientos mediante los cuales, no sé si llamarlo reingeniería, porque de pronto en el sector público es un poco complicado hablar del tema de reingeniería, pero sí una serie de pasos que ayuden a mejorar el camino desde el punto de vista de procesos, identificando cadenas de valor, identificando cómo la estrategia organizacional, o en este caso de la entidad, junto con las actividades que desarrollan al interior, realmente puedan tener una visión de proceso de negocio y empezar a evaluar con las entidades que correspondan los cambios que se puedan indagar ahí. Allí digamos que este tema particular puede ser, algunos lo pueden ver como un tropiezo en un proyecto de arquitectura, pero yo realmente lo vería como una oportunidad de que incluso antes de un proyecto grande de arquitectura o inmerso en un gran proyecto de arquitectura haya una claridad de los procesos y una redefinición hasta la medida de lo que sea allí posible. En algunas de las entidades en las cuales hicimos un proyecto, nos dimos cuenta que llegábamos hasta un punto donde ya no podíamos hacer un aporte adicional al proceso, a pesar de que existieran mejores maneras de hacerlo, porque ya había un decreto que normaba la función misional de la entidad, de su área y de su ente.
Entonces allí tocó hacer una intervención un poco más allá, donde el gran directivo de esta entidad habló con las entidades que correspondiera para hacer modificaciones en estos decretos. ¿Eso qué hizo? Pues hizo que el proyecto tuviera un paro en el camino, se extendiera un poco en una redefinición y una claridad en el tema de sus procesos. Organicémonos primero como procesos y como cultura antes de que hagamos los ejercicios de arquitectura. Digamos que ese va a ser también uno de los retos que vamos a tener allí, porque muchas veces el ejercicio de arquitectura, que en este caso partiendo de un modelo de proceso de función misional ya identificado e interpretado, ya empezamos a cubrir los demás dominios. Si no tenemos esa primera parte cubierta de manera adecuada, pues vamos a tener problemas, y la idea no es definir un modelo de arquitectura que automatice errores, sino que realmente lleve a la modernización de las entidades, y un punto en la modernización es la identificación de esos posibles oportunidades de mejora en los procesos de acuerdo a la definición de la función misional propia, sino que allí pues van a haber muchos actores involucrados, entonces puede que alargue un poco las tomas de decisiones en proyectos de arquitectura, pero sí es como un paso que debería hacerse dentro de las entidades, un entendimiento y una claridad de sus procesos, un ajuste incluso en una de las entidades en las que hicimos el ejercicio hubo que hacer un proceso previo de ajustar un poco los roles y las funciones de los roles dentro de la entidad, porque ni siquiera esa parte estaba clara. Entonces son elementos que son obligatoriamente de revisión, e incluso está bajo el criterio de quienes asesoren las entidades en los proyectos de arquitectura, ya sea el MINTIC u otros actores, que realmente los hagan caer en cuenta que primero mirémonos nuestra estrategia, nuestros procesos, nuestros roles, nuestras funciones, antes de que emprendamos la automatización de ello. Aquí tengo una observación al respecto, es decir, absolutamente de acuerdo contigo. Es el deber ser. Y así se tiene que abordar una problemática en el momento en el que surja este gran inconveniente dentro de una entidad, y sobre todo sucede en gobierno. ¿Por qué? Por lo que tenemos un lastre de informalidad en los procesos de las entidades de gobierno. Pero yo también he hecho algunos ejercicios con entidades de gobierno, y una de las cosas que más me ha funcionado definitivamente ha sido el empoderamiento y llegar directamente a los stakeholders que son. Pero aún así, yo sugiero algo. Si de pronto hay personas aquí que tienen acceso a permear un poco hacia la parte de MINTIC, yo lo he hecho desde mi punto de vista, es que los directivos de ciertas entidades ven el tema de arquitectura empresarial como un tema ya de oficina de sistemas. Resulta que esto es un pareto que yo siempre lo he visto muy claro. Un 80% no tiene nada que ver con tecnología. Al final vamos a poner todo en una estantería que es tecnológica y le damos un orden. Pero un 80% es orden en la casa de la entidad. Los directivos de las entidades de gobierno no están muy permeados, es un sondeo que he hecho, no están muy permeados de eso. Claro, el directivo de una entidad de gobierno tiene que estar para una actividad misional particular y tiene muchos compromisos y tiene muchas cosas que hacer. Pero creería que sería interesante, para que este ejercicio no naciera muerto en muchas entidades, que MINTIC hiciera broadcasts con los diferentes directivos de las entidades, unos días, unos eventos, donde se le diga: señor directivo, dentro de sus funciones se le recuerda que esto usted lo tiene que hacer, porque es que no está pasando por ser un tema de la oficina de sistemas, de la dirección de sistemas de la entidad, donde el director, el jefe de la oficina de sistemas es el latoso con el tema, pero el directivo no le ve una utilidad objetiva. Como no lo están presionando desde arriba para que le ponga cuidado a eso, encárguense allá los de sistemas, pero saber que eso es una de sus directrices, y con el empoderamiento debido es que esto fluiría bastante bien. Entonces pienso que se indica en algún momento, sin necesidad de decirle a los directores de las entidades de gobierno que esta va a ser la panacea que le va a arreglar todos sus problemas, oigan, es decreto, es responsabilidad, y tienes la obligación de apoyarlo.
Con que ese mensaje le quede claro a los directores de las entidades de gobierno, pienso que esto fluye. Lo digo basado en el comentario en que el empoderamiento y la sensibilidad respectiva con directivos es lo que me ha permitido influir en estos casos. No, estoy muy de acuerdo. De hecho, en varias experiencias nos hemos dado cuenta al principio, cuando empezamos las conversaciones con las entidades antes de plantear cualquier hoja de ruta con un proyecto de arquitectura, es empezar a validar cómo esto no va a ser simplemente una obligación para cumplir con lo que me está pidiendo el Estado en cuanto a mi nivel de avance en gobierno en línea en sus definiciones, sino que realmente tiene que ser una definición de proyectos o soluciones que vengan de una iniciativa estratégica, ¿sí? Donde acá todo lo que va a ser uso de la información es un tema estratégico y tiene que venir con todo el empoderamiento de la dirección. Sí, Leonardo. Para acompañar a lo que dice Fabián, digamos que uno de los temas que hoy día está pasando es que finalmente somos personas los que estamos metidos en el proceso de implementación del decreto. Es claro que el decreto nos dice no vamos a tocar procesos todavía porque es parte de la función pública, pero tenemos que, como facilitadores y arquitectos, entender el pedazo de lo que es modelo de negocio, modelo de operación, y nosotros estar en la mitad facilitando todo ese proceso. Entonces, digamos que parte también de lo que estamos tratando de proponer desde distintos puntos de vista con la Asociación de Arquitectos y todo lo que hemos venido haciendo es buscar que de alguna forma también se parametrice o se le dé vía a que los que vamos a estar en medio de todo ese proceso tengamos las herramientas para acompañar, porque por un lado viene todo el tema de negocio, pero los que vamos a estar viviendo el día a día también tenemos que poder acompañar todo ese camino. Por eso, digamos que, y es parte de lo que se ha venido haciendo entre todas la forma de ir facilitando eso. Ya está próximo a salir la carrera de arquitecto empresarial, ya hay muchos esfuerzos, pero tenemos que alinearnos mucho con ese esfuerzo para que realmente sea un éxito para todos. Exacto. Allí también hay algo muy importante, es el contacto con, digamos, las personas o los funcionarios entre las entidades. Desafortunadamente los proyectos, a pesar de que tengan un nombre de arquitectura empresarial, cuando uno mira los facilitadores del proyecto desde el punto de vista de la entidad, suelen ser solamente personas del área de planeación, algunos poquitos, y casi un grueso del área de TI, ¿sí? Expertos en bases de datos, el encargado del portal, el encargado de la intranet, pero cuando uno mira, ¿y qué personas hay acá del negocio, de la operación? Realmente no hay mucho, pero si uno hace la identificación de stakeholders adecuados, y uno dice, miren, en el área directiva tenemos este core, del área incluso de mandos medios, habría que hablar con estos, e incluso de los operarios específicos de los procesos, tener una visión en campo de cómo hacen las actividades es importante. Que nos pasó de hecho en una entidad de las cuales hicimos un gran ejemplo de arquitectura, que nos reuníamos con los directivos, tenían una idea de cómo era el proceso, pero cuando bajábamos a quien lo operaba, las herramientas que el directivo tenía, que eran unos procedimientos, unas cosas, veíamos que esa persona no lo utilizaba, pero él hacía el proceso bien, pero a su manera. Entonces vemos que no había un alineamiento entre la ejecución del proceso y la definición del mismo. Entonces, venga, acercamos esos dos mundos y al mismo tiempo miremos el ideal de lo que esta persona hace con lo que esta persona propone de cómo debe ser el proceso, más una serie, digamos, de metodologías y definiciones de gestión propia de procesos, nos puede dar los insumos reales de interpretación de la necesidad para que ellos primero hagan unos ajustes internos a nivel de cultura y ya el equipo de arquitectura pueda tener los insumos adecuados para seguir con lo que sería el proyecto. No sé si alguien más tenga otra parte de pregunta. Esta parte de certificación, del modelo de certificación, está ya, bueno, primero el alcance de ese modelo, es solo a gobierno en línea, no a la arquitectura empresarial completa de la entidad. Pues lo que tengo entendido es de la siguiente manera, que las entidades cuando vayan cumpliendo, digamos, los retos o los compromisos con respecto al gobierno en línea, que era como lo venían haciendo actualmente, pero sin un modelo de certificación, claro, va a ser unas etapas de exactamente, unas etapas de cumplimiento de todas las tareas que propone el marco de referencia, ¿sí? Pero es que el marco es de arquitectura y la estrategia de gobierno en línea está el alcance mucho menor que cada trámite y... Exacto, voy a volver acá a un slide para dar la explicación. Entonces acá básicamente lo que propondría esto es que en el roadmap de implementación que tenemos acá, un poquito más acá,
Ok, en este. Entonces, van a haber una serie de niveles de certificación. Sí. No sé el detalle exacto, no sé si de pronto Leonardo lo conozca, pero lo que sé es que a medida que van cubriendo ciertas etapas, van a ir teniendo un sello de calidad con cumplimiento de la línea hasta tal nivel. Exacto. Y así van a ir evolucionando. Ahí lo que se está haciendo es que, para no complicar los nombres, no nombrar los niveles de madurez, lo que se dice es que la entidad ha llegado a hacer unos logros. Y esos logros son los que lo plantean como nivel de madurez. Lo que pasa es que el decreto y el tema del marco de TI, del marco de gestión de TI, es un facilitador, pero lo que se va a poner como sello es sobre gobierno en línea. Únicamente. Sí, lo que pasa es que este es el facilitador para eso. Claro. Entonces ahí es donde el habilitador está. Otra cosa es las personas que van a estar involucradas, qué competencias deben de tener, y otra cosa es el tema de arquitectura, pero esto es gobierno en línea. Solamente. Sí. Me reviso por aquí ahora porque voy a leer una preguntita también de acá. ¿Y Pero se ha orientado esa certificación con alguna sola entidad, como han hecho otros sectores, por ejemplo el ICONTEC, o están abiertos a que entren varios certificadores, o qué tanto se ha avanzado ya en esa parte? Pues hasta lo último que he averiguado es que la idea es que sea un tema abierto, que no sea exclusivo de una sola certificadora. Y de hecho yo creo que es como la mejor manera de hacerlo. Yo tuve la oportunidad hace un par de años de conocer el modelo americano, donde una organización que es la de John Sackman era como el encargado de certificar este tipo de cosas en las entidades, pero se dieron cuenta que estaba generando como una especie de monopolio y que pues esta persona o este Hay conflicto de intereses, porque claro, es consultor y además certificando. exactamente. Entonces digamos que algo interesante que ha hecho Mintic es que lo ha dejado abierto. Incluso esto va a estar para que cualquier compañía o cualquier grupo de personas que quieran empezar a manejar el tema vayan averiguando a medida que Mintic vaya haciendo las definiciones, las convocatorias. Me imagino que habrá ahí una serie de elementos que ellos van a ir informando con el tiempo para ir participar en este modelo. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son esas entidades que ya han hecho arquitectura empresarial del Estado? Hay varios, digamos, experiencias. Yo tuve la oportunidad de hacer el proyecto de superintendencia de sociedades. Yo fui el arquitecto líder de este proyecto. Lo hicimos en el año 2013, duró casi todo el año. Pero un proyecto muy ambicioso porque no era solamente el ejercicio de arquitectura, en su momento era con el marco TOGAF, porque todavía no teníamos la definición de gobierno en línea, pero sí nos pedía ser muy juiciosos con las actividades y definiciones tal cual como lo proponía TOGAF, pero tenía también un gran componente de gobierno de TI, un gran componente de seguridad de la información y también tiene un gran componente de gestión y de aseguramiento de ciertos proyectos que van a dar inicio casi que al final del proyecto de arquitectura. Sé que otras entidades he participado en 2 o 3 donde hemos hecho eso, PETICS, pero con metodología TOGAF, ¿sí? Pero yo creo que este tema de arquitectura realmente en forma va a comenzar este año con las definiciones de gobierno en línea, por lo que ya está Pero que hayan hecho arquitectura como tal todavía no. Superintendencia de sociedades tengo yo la experiencia allí con ellos. Hasta definición. Llegaron hasta donde hasta definir o implementar. ¿Qué son los mundos? Definición, porque la definición llega hasta el portafolio de soluciones y allá comienza un gran reto de 4 o 5 años de hacer de alguna manera el pecadillo que se hace una cartografía y un montón de diagramas, matrices y catálogos y quedan ahí. Allí hay algo muy interesante. No hay impacto, o sea, realmente no le ven el impacto y entonces se empieza a desprestigiar el mismo de filosofía y el enfoque. Hay algo muy importante que digamos en un modelo de arquitectura propone y que si se aplica de manera adecuada sería como la garantía. Es algo que se llama el Compliance Review, que es la revisión de cumplimiento. Y es que después de que el equipo de arquitectura hizo las definiciones, estableció el portafolio de soluciones, ya no se vaya ese equipo, sino que ese equipo, llámese un equipo interno de la entidad o unos asesores constantes, estén pendientes de las soluciones y estén revisando que efectivamente la solución cumplió lo que la arquitectura definió, porque si no, no se cumpliría realmente la expectativa de un proyecto de arquitectura. Y muchas veces lo que pasa es que se quedan libros y no usan esa herramienta. Y al no usar la herramienta, pues no se pueden hacer preguntas de impacto. ¿Qué pasa si retiro la aplicación? ¿Qué pasa? ¿Cómo cumplo con este decreto de uso, etcétera? Y ahí yo creo que ya con el marco ya poquito a poco se va a ir organizando el tema para que, como dice Pedro, todos esos pecadillos se vayan solucionando. Exactamente. De hecho, aquí hay unos retos complementarios alrededor de todo esto. Y es que hay otras capacidades que las entidades tienen que ir desarrollando, como la capacidad de empezar a elevar estos directores de informática hacia CIOs realmente, empezar a formar oficinas de gestión de proyectos, o sea, no solamente tener encargados a los chicos
que están allí como desde el área de TI ayudando en algunos proyectos, sino que realmente hay una oficina de gestión de proyectos con encargados, con definiciones muy juiciosos, aplicar PMI de manera estricta en cada proyecto resultante de la arquitectura. Y al mismo tiempo las capacidades de gobierno de ITIL, de COVID, de ISO 27001, que sean como habilidades de las personas participantes en los proyectos y que queden también inmersos en las entidades. Finalmente el marco el de arquitectura, no gobierno en línea, sino el de arquitectura. La última capa o la capa básica, que creo que es la que más valor agregado da, es la base del conocimiento que llaman, que son los instrumentos. ¿Qué tan desarrollados ya están los instrumentos? Yo creo que hay un 90% de avance. Uno puede explorar dentro del portal Estrategia Gobierno en Línea. Ya uno puede mirar allí y ya los lineamientos están en una gran cantidad listos. Hay algunas herramientas que sí hice pendiente de publicar o algo así, pero yo creo que eso ya está en un muy buen avance. Germán, tengo aquí otra pregunta que hacen en línea. Dice, ¿se tienen ejemplos de proyección de costos de implementación en algunas entidades, por ejemplo en MINTIC? Habría que mirar de pronto con las personas de MINTIC, de pronto con Jorge Bejarán, o si haya de pronto como, no sé, algún estimado de costos, porque yo tenía la posibilidad de participar en 3 o 4 proyectos, pero eran de sabores diferentes y todos desde el punto de vista del marco TOGAF. En algunos casos fueron arquitectura completa, en otros casos arquitecturas segmentadas para ciertos procesos y en otros casos simplemente la parte de preliminar o visión de arquitectura. Entonces eran costos muy diferentes porque eran alcances diferentes en cada proyecto. Pero habrá que revisar si de pronto en MINTIC ya se va teniendo como un modelo respecto de costos. Sí, es que yo tengo un comentario respecto de la ruta de implementación del decreto, porque me parece que MINTIC debe hacer unas precisiones sobre el alcance de estos porcentajes. Porque podría interpretarse inicialmente como que, si miramos el TIC para la gestión, en el 2015 uno podría pensar que la entidad debería estar en un 25% de avance del marco de referencia, o que el 25% de las entidades estén en cierto nivel, que es esa, que es más por la segunda, porque la interpretación que yo siempre he tenido es que en el 2015 el 25% de las entidades estén en nivel 2. Lo que pasa es que el nivel 2 lo dice así como muy ampliamente, es haber ya como iniciado con la implementación de los 93 lineamientos, pero como hay 39 logos, claro, que son los que se agrupan en esa ruedita que mostraste, entonces habría que mirar cómo es que me voy a medir yo y qué logros son los que voy a cumplir para lograr cada uno de esos porcentajes. Y tengo entendido que en el transcurso de los 6 meses posteriores a la publicación del decreto es cuando MINTIC, digamos, publica o amplía toda esa información. Yo creo que aquí sí hace falta precisión. Me parece muy bien. Pertinente. ¿Leo otras preguntas? Sí, Suéltelas todas. Dice, pregunto, si bien MINTIC ha puesto la iniciativa un tanto clara, ¿cuál es la responsabilidad de los arquitectos como profesionales que debemos cumplir para, primero, apoyar mejor este cambio y no convertirlo en un proceso inerte? Segundo, normalizar el proceder, contar todos el mismo nivel de capacidad, lenguaje, expectativas de resultados de los arquitectos para abordar estos cambios. Digamos, esa pregunta le hice una persona y aprovecho y le doy una vez la otra. Dentro de las experiencias que se han tenido, ¿qué herramientas se han usado? Ok. Yo creo que la principal responsabilidad de los arquitectos en este tema es la responsabilidad ética. ¿Sí? Desafortunadamente, cuando nosotros venimos del mundo de implementación de soluciones y a veces hemos trabajado con alguna casa en particular o algún fabricante en particular, muchas veces cuando íbamos a nuestros clientes, sector público o privado, tratábamos de influenciar de que la solución X del fabricante del que yo estoy certificado, que yo me he capacitado, pues sea la que quepa en lo que estoy ofreciendo. Acá realmente ya nos toca empezar a cambiar ese chip, no pensar en una caja o una plataforma específica para ofrecerle a las entidades, sino realmente en un entendimiento de las entidades, entendimiento de las necesidades de los usuarios externos e internos y proponer soluciones que realmente generen valor público. Yo creo que ese tema ético del arquitecto es como lo principal.
que va a ser un poco difícil para las personas que están hasta ahora en la transición de ser arquitectos de soluciones a ser realmente arquitectos empresariales, a cambiar ese chip. No pensar en términos del fabricante, del producto, de la suite, sino pensar en términos de las necesidades y el valor público que debe tener la entidad para que realmente mi equipo de trabajo ponga temas, como lo decíamos por ahí, agnósticos o sin vinculación de plataforma alguna. Desconectados. Exactamente. Y eso es lo que se está tratando de hacer desde la asociación, y es, si yo soy arquitecto, ¿qué competencias debería desarrollar? Y obviamente homologado para el tema del decreto como tal, porque una cosa es lo que está y otra cosa es, bueno, cuál va a ser los skills, las competencias, cuál va a ser mi actuar, cómo voy a trabajar. Incluso está un código de ética, y eso es lo bonito, porque es que hay que acompañar ese tema, porque ese va a ser el éxito del trabajo también, que hay una ruta también para las personas, que era lo que mencionabas un rato también. Exactamente. Hay algo muy interesante, y es que el rol de hecho del arquitecto empresarial viene siendo un rol interesante y un mix que antes casi no se veía. Es una persona que tiene ya experiencia en gestión de proyectos, ha sido en algún momento implementador de soluciones, entonces tiene como conocimiento de las problemáticas tradicionales en la implementación de soluciones de tecnología de información, pero al mismo tiempo con todo lo que es la definición de una arquitectura de negocio y el entendimiento estratégico, tiene que empezar a pensar en términos de lo que es la entidad, interpretar sus necesidades y no simplemente en términos de los datos, las aplicaciones de la tecnología, que es el lenguaje común que hemos tenido los ingenieros que hemos evolucionado como arquitectos, sino de empezar como a revisar todo el tema de negocio y de procesos. Bueno, y para la última pregunta que hacía Beatriz de herramientas online, en el tema de herramientas pues hay una diversidad de herramientas. Particularmente he tenido la oportunidad en 2 o 3 proyectos trabajar con una herramienta de la casa Spark Systems de Australia que se llama Enterprise Architect. Es una herramienta que en sus últimas versiones orientadas a trabajos de arquitectura permite que yo los artefactos de un proyecto de arquitectura los pueda tener allí, digamos, almacenados y ya automatizados. Pero hay proyectos o entidades en las cuales cuando tienen su repositorio documental, llámese SharePoint o cualquier otro, desde que se defina un buen modelo, por ejemplo TOGAF nos propone un modelo de repositorio donde debo tener los artefactos en ciertos lugares, uno podría replicar ese modelo en un gestor de contenido cualquiera. Pero ya el nivel de sofisticación ya depende de las entidades. Digamos que el contar o no con una herramienta específica para que sea la que permite administrar, evolucionar o gestionar los artefactos, realmente no es una premisa, puede ser un complemento entre un proyecto de arquitectura. Aquí quiero tener una claridad de parte de ustedes que han tenido un poco más de contacto con el entendimiento de MINTIC. Y es, finalmente, el marco tiene por dentro estándares, mejores prácticas, y es un buen collage de este tipo de situaciones, o está de alguna forma dictado, nombrado alguna estándar metodología que existe a nivel mundial. Pero se puede decir que MINTIC está avalando TOGAF, se puede decir que está avalando alguna otra tendencia, o es un mix, insisto, que es legal y válido para Colombia. Yo creo que podemos hablar de un mix de mejores prácticas. De hecho, yo creo que el ejercicio que hicieron en MINTIC con las personas que colaboraron, las organizaciones que colaboraron en la definición del marco, fue un ejercicio muy interesante porque como que tomaron lo mejor de varios mundos. Porque como ven, los dominios no se limitan a los dominios que un TOGAF propone, sino que tiene elementos, como por ejemplo el tema de gestión del cambio, de gestión de TI, de estrategia, que al ser tan explícitos como parte de los dominios del marco para el gobierno, pues da mayor relevancia, sobre todo el tema de uso y apropiación, que yo creo que es una de las grandes problemáticas cuando no se aplica de manera adecuada entre los proyectos. Yo creo que el ejercicio lo que hizo fue como mirar qué se había hecho en el mundo, mirar qué proponía TOGAF, qué proponía SACMA, qué proponían otros, y no solamente adoptar alguno en particular, ¿sí?, sino adaptar lo mejor de varios escenarios. ¿Cuál fue la firma que hizo el marco? La consultoría, Fernando. Ese proyecto lo inició una unión temporal entre Everis y Tecnocom. Desde creo que desde diciembre del año. ¿Por qué lo inició? ¿No ha terminado? Sí, pues el contrato terminó y posteriormente
en un convenio con la Corporación Colombia Digital, se terminó, digamos, de lo que se llamó como una actividad de preparación del marco para su lanzamiento. Yo diría ahí también para complementar, y es que lo bonito del marco es que es un marco para Colombia, con dominios específicos, donde lo que sí es cierto es que Sandman, TOGAF, FEAP, TODAF y todo el resto lo complementan en el momento en el que uno dice, ¿y ahora qué más hago? Pero la ruta, como bien establecida, digamos, ya es un camino en el que uno se apalanca en los demás para terminarlo de complementar. Pero, digamos, y como pasó en Estados Unidos o en Singapur, y es cada uno definió un marco y dice las recomendaciones de por dónde ir. Lo que pasa es que en la formación que recibe el arquitecto dice, bueno, entonces esto es idealmente mejor bajarlo con este marco, esto es mejor bajarlo con este, pero ya, ojo, que también depende del expertise del arquitecto, pero ya hay un camino trazado. Y eso Acá hay algo interesante y es una serie de conceptos alrededor de esto ya para la aplicación e implementación de arquitectura, que son los siguientes: los principios, por un lado, los lineamientos, por otro lado las guías y por otro lado las técnicas. Normalmente los principios y los lineamientos los define el propio marco y acá son muy claros, ¿sí? Es lo que propone el modelo Marco Colombia. Pero cuando uno ya vaya a elegir las guías y las técnicas, ahí ya puede uno tener una diversidad de marcos de referencia para poder establecer cómo ya se aplican cosas muy puntuales. Es que ahí viene mi observación y gracias por el tema porque me da tranquilidad. No es una camisa de fuerza y eso es importante porque es que dentro de la biodiversidad de empresas que existen dentro del sector público, y llegar a amarrar esto es bastante complicado, ¿sí? Entonces a mí me parece, decir, yo le tengo todavía, le tenía todavía mi distancia, porque es que cada vez que el gobierno, desafortunadamente, tiene iniciativas de este tipo, hace un Frankenstein, ¿sí? Y termina amarrando a las entidades a dejarlas inmóviles y después los estándares o el mundo cambia y no le dio facilidad ni elasticidad a las entidades porque se quedaron con algo inservible. Okay. Entonces, en ese sentido me siento mucho más cómodo y es bueno saberlo, porque entonces, exacto, no tenemos un Frankenstein, sino es un marco que nos va a permitir flexibilidad en muchos sentidos. Exacto. De hecho, aquí hay algo muy interesante y es que el marco nos dice el qué es lo que se espera hacer, pero para el cómo hay algunas cosas que nos proporciona, pero las otras, como lo decía Leonardo, se complementan con los demás marcos de referencia. O sea, ese cómo es el que no es una camisa de fuerza. Pero el qué sí es muy claro que es lo que debemos lograr, que son los logros planteados. Gonzalo, espérate un segundito esta reflexión antes. Dice una persona, en pocas palabras, MINTIC plantea el cambio. ¿Estamos listos los arquitectos para abordarlo? La pregunta está muy interesante. ¿Cuáles arquitectos? Y ahí depende de esa, digamos, no sé si llamarlo como evolución de las personas que hemos trabajado en el área de tecnologías de la información a un arquitecto empresarial. Porque ese cambio de chip es el de poder entender un negocio, ¿sí? No es poder entender una aplicación o poder entender una base de datos, sino poder entender cuál es la función funcional de esta entidad, ¿sí? Cuál es su organigrama, cuáles son los roles, estos roles qué actividades realizan, cuál es la interacción de ellos como usuarios de la información y ahora hacia afuera, los ciudadanos que interactúan con la entidad, de qué manera interactúan con la información, para qué utilizan la información, qué desearían esos usuarios o esos ciudadanos. O sea, empezar a pensar en los dolores de la entidad más que solamente en términos de bits y de bytes, es el gran cambio y es la evolución que los arquitectos de soluciones tienen que empezar a hacer para ser arquitectos empresariales. La implementación de una iniciativa de estas, pues evidentemente implicará el lanzamiento de proyectos en cada una de las entidades donde se vaya, y cada proyecto pues requiere unos recursos, básicamente plata, evidente. ¿Cómo está previsto financiar esa serie de proyectos que habría que hacer para la implantación? ¿De dónde saldrá la plata? ¿El decreto habla de algo de eso? El decreto lo que sí habla es de una serie de incentivos y apoyos que van a haber incluso gestionados del mismo MINTIC hacia las entidades. Ahí ya habría que revisar cuál va a ser ese modelo de comunicación entre una entidad que dice, listo, voy a afrontar un proyecto, voy a empezar a especificarlo como una especie de caso de negocio,
y como caso de negocio se lo presento a mis directivos y una vez aprobado, hablo con Mintic y digo, este caso de negocio que es un proyecto de arquitectura, quisiera saber ustedes cómo me apoyan. Tengo entendido que la idea es que Mintic va a gestionar algún apoyo económico para los proyectos. No sé realmente cuál es el canal o el conducto, pero sí va a haber esa figura. Y allí lo que tienen que empezar a revisar son los encargados de planeación y definición presupuestal en las entidades, tener el contacto adecuado con Mintic para empezar a averiguar cuál es el canal y el conducto para conseguir estos recursos. Porque finalmente si no hay recursos, esos porcentajes no se van a cumplir. Exactamente, allí deben haber unos rubros, pero hay que mirar es cómo las entidades tienen que empezar a indagar cuál va a ser la manera de acceder a ellos. Sí, es que como del marco de referencia se viene hablando hace tanto tiempo ya. Entonces, desde el año anterior, cuando las entidades empezaron a preparar sus presupuestos, ellos ya han programado, digamos, recursos para ejecutar este año tendientes a la aplicación del marco. Además, hay otros proyectos que se salen, digamos, de la entidad, entran a formar parte de los proyectos sectoriales, que como dice Germán, ahí entra Mintic, pues otras entidades a apoyarnos con recursos para la implementación, porque son digamos, transversales. Aquí preguntan que cuál es la participación de la academia en la labor de divulgación y asimilación del marco. Yo creo que es un actor fundamental, porque en esto es lo que hemos hablado y eso son discusiones que desde la CIS hemos hecho mucho, de la transformación del profesional ingeniero de sistemas tradicional a lo nuevo que requiere el mercado. Una persona más enfocado a la estrategia, los procesos, al negocio, entendimiento, globalización. Allí tienen que empezar a difundir no solamente a que las personas sean hábiles en ciertas líneas técnicas, sino empezar a generar unas líneas gerenciales y definición de entendimiento de negocios mucho más amplios, ¿sí? Entonces yo creo que la academia tiene un gran fundamento allí. De hecho hemos tenido la oportunidad de hacer proyectos en los cuales el equipo de arquitectura no es solamente ingenieros de sistemas, sino que nos combinamos con ingenieros industriales que nos fortalecen el tema de procesos, incluso con administradores de empresas que nos fortalecen en entendimiento de estrategia de negocio. Entonces la idea es que la academia va a tener que empezar a armar como este mix de roles o de habilidades dentro de los diferentes profesionales para que hagan parte de proyectos de arquitectura. Y así mismo empezar a definir una serie de nuevos programas. Decía Leonardo que ya el tema de una carrera de arquitectura empresarial puede ser algo viable dentro de Colombia. Es algo que yo ya he visto en algunos casos en Estados Unidos y en Europa, pero aún en Colombia, pues, digamos, lo mismo que pasó en su momento en ingeniero de software, como un tema más específico, también yo creo que a nivel académico van a empezar a verse no solamente diplomados o especializaciones, sino ya definición o cambios en las carreras con el énfasis de arquitectura empresarial. Igual no estoy autorizado para decir en qué universidad, pero este año ya sale la carrera. Bueno. No, y yo creo que esa labor de las universidades es importante y de gremios como ASIS y de otras asociaciones para dar a conocer pues, toda esta Y información. es fundamental, o sea, desde aquí, desde la Asociación de Ingenieros de Sistemas, tenemos un reto importantísimo porque es que el reto que se nos tiene como ingenieros es todo. Entonces, los que estamos aquí y todos los que pertenecemos a la asociación tenemos que estar apuntándole este esfuerzo porque el reto ya está y si no lo tomamos, alguien más lo va a hacer y tenemos que prepararnos para eso. Y yo creo que la discusión de verdad ha estado tan interesante que vale la pena que generemos otra sesión invitando a las personas del gobierno que seguramente nos pueden ampliar y que estuvieron muy interesados cuando vieron que nosotros estábamos programando desde ASIS esta charla de hoy. Entonces podemos hacer otra sesión tipo conversatorio que pues, nos va a enriquecer a todos. Correcto. Yo insisto y cuente conmigo para eso, por favor. Ok. Pero mire que tengo un poquitico de visionario en algunas cosas. Y aquí estoy viendo que estamos generando un equipo de fútbol impresionante, sin hinchas. ¿Quiénes son los hinchas? Los directivos de gobierno. Si los directivos de las entidades de gobierno no entienden esto, nos quedamos con un super equipo y el estadio vacío. Entonces, insisto, que Mintic ya hizo muy buen trabajo de para este lado, hasta va a haber academia, es decir, insisto, unos jugadores impresionantes y no hay hinchas. Entonces sugiero que el siguiente esfuerzo que tiene que empezar a hacer Mintic es permear a los directores de las entidades, porque, insisto, va a pasar que esto es un temita más de la oficina de sistemas.
Ajá, no, pero sabes, el MINTIC, el ministerio, está trabajando con todas las entidades del gobierno y familiarizando este tema y seguramente más de lo que todos nosotros conocemos y los hinchas yo creo que sí van a hacer Son unos muchos. pilotos con unos Con ministerios. todo, pero- con todo pero- respeto, pero- hasta el momento en lo que ojalá, llevo, sí. muy poquitos, ¿Sí? muy poquitos. Bueno, entonces toca hacer más labor. No, lo digo en muy buena onda, lo digo en muy buena onda. Sí, recogiendo lo que dice Beatriz, o sea, yo creo que pues todo el mundo está de acuerdo en que las mejores prácticas, una de ellas es la arquitectura empresarial, pues mejoran la gestión de las organizaciones, sea del gobierno, sean privados, ¿cierto? Yo no sé si será que los hinchas no han visto el valor o no se lo hemos sabido vender de cuál es el valor que realmente esto le aporta a una organización. Y desde ese punto de vista yo quisiera saber si existe, no creo que en Colombia, pero si en algún otro país existe algún tipo de medición del impacto que causa la adopción de arquitectura empresarial en instituciones o no. Porque digamos, sí, todo el mundo está de acuerdo en que es una buena práctica, que es chévere, que hay que estar al día y que eso es lo que se está haciendo hoy en día, que es el estado del arte y que estas cosas. Pero digamos, de forma tangible, hay algo que uno puede decir, mire, es que esta institución era así antes y después de haber adoptado la arquitectura empresarial, miren eso. ¿Existe algo así en alguna parte del mundo? Hay una experiencia interesante en Singapur, donde hicieron un modelo con esas características. Allá ellos evolucionaron lo que ahora se llama las ciudades inteligentes y todo el tema de la cercanía del sector público, de las entidades de gobierno con los ciudadanos es un tema fenomenal y de hecho la manera en que el mismo país se ha modernizado. Y allá ellos hay una publicación, no tengo ahorita el nombre, pero yo se los puedo compartir. De hecho, estuve en una conferencia en Washington de la persona que lideró toda esa transformación con la arquitectura empresarial en Singapur. Es un libro, un tomo así grandísimo con toda la experiencia. Les puedo compartir donde está el título del PDF. Pero sí hay un modelo en el cual dicen, nosotros estábamos así, ahora estamos así. Y todo lo que le estamos brindando a la ciudadanía y todo el modelo de modernización en muy poco tiempo, porque fue un tema de 5 años, y posicionando a Singapur en el tema de gobierno electrónico como en el top. Mira que es curioso, pero yo hace como 2 o 3 años, yo creo que hace un poco más, insistí que el gobierno de Colombia fuera miembro del Open Group. Al ser miembro del Open Group tienes acceso a la base de datos de experiencias exitosas de evaluación de arquitectura empresarial en el mundo, donde están los tomos y lo que dices tú de el antes y el después por entidad que ha pasado. Lastimosamente eso sigue estando, y lo reconozco, en un grupo élite de personas que tenemos acceso a información y no se ha podido bajar. Entonces, y a eso hay que darle la forma, porque si los hinchas, como dice Fabián, no ven, esto no se va a vender y esto hay que mercadearlo. Nos toca tener a alguien de marketing interno dentro del equipo que muestre los beneficios, los resultados y las cosas, porque por ahora la única información disponible que hay es una de la ONU que te dice madurez de gobierno electrónico frente a arquitectura empresarial, que es pública, pero digamos que te categoriza países, pero no te entra en detalle. Pero es el primer indicador de benchmark que uno tiene en este La gobierno. única forma de que la bola de nieve comience a moverse y a avanzar es mostrar resultados. Y mientras no se pueden mostrar los impactos que está hablando acá, realmente no la credibilidad, el tema no. Yo creo que esto va a tener una dinámica diferente a lo que se ha visto en este momento. Y yo creo que las primeras entidades que ya empiecen, obviamente no es un tema de semana ni de meses, sino de un par de años mínimo, sino más, donde ya se empiecen a ver ciertas entidades ofreciendo servicios y trámites de una manera mucho más dinámica, mucho más flexible, mucho más automatizada, con menos intervención de un gestor en las entidades, sino de que las personas hagan autoservicio, cosas así, es que realmente van a demostrar que el ejercicio es válido y que esto va a generar un valor público realmente en la modernización del Estado. Sí. Bueno, Leo, mi nombre es Efraín Pérez, alineado con la estrategia de agilidad del Estado y como intención estratégica la velocidad operativa. ¿Cómo se va a manejar las regulaciones y leyes que hay para el tema de información que puede ser privada para una entidad, pero en el to-be de alguna entidad se encuentra que se requiere que algún proceso tenga información de otra entidad? ¿Cómo se va a hacer para poder solucionar esta parte? Mira que aquí hay 2 temas interesantes que el MINTIC los ha venido desarrollando de manera interesante y van alineados con cierta normatividad y ciertos temas legales, que es tanto el concepto de datos abiertos
como todo el tema de plataforma de interoperabilidad. Y eso ya viene más o menos de 2009 trabajándose el tema. Entonces yo creo que ya hay las herramientas para poder evitar que la normatividad esté restringiendo el acceso a la información y por lo tanto poder habilitar soluciones que me permitan acceso a ellas. Pero sí, digamos que esos dos elementos mencionados de manera concreta, todo el modelo de datos abiertos, que hay un gran tratado dentro de la página de Estrategia de Gobierno en Línea, y todo el tema de plataforma de interoperabilidad, están orientados a eso, a lograr ese tipo de cosas. Ok, hay otra. ¿Cómo se va a mapear desde la estrategia hasta TI? Es decir, para poder identificar las afectaciones que puede existir con alguna caída o alguna capacidad no cubierta que afecte poder lograr lo que me proponga en mi BMM. BPM de pronto es. Modelo de motivación de negocio. ¿Sí? Business Motivation Model. Sí, ¿BPM o BM? Aquí dice BMM. A veces es modelo de motivación de negocio. Ahí básicamente y hay algo muy interesante, y es que como hay tres componentes dentro de la arquitectura de negocio tradicional, el de la estrategia, el de los procesos como tal y de las capacidades. El de las capacidades es un tema más de preparación de la gente y de las organizaciones. El de los procesos pues es la definición en este caso de la misión funcional, y el de estrategia es de aquellos elementos y planes sectoriales, institucionales, incluso planes nacionales que deben cumplirse. Es poder tener todos esos insumos como motivadores para que haya una buena interpretación de lo que la entidad debería hacer, debería ofrecer, y para ello cómo puede satisfacer a los usuarios de la información, que es realmente lo que se propone en un gran cambio de modernización. Entonces digamos que allí básicamente tiene que ver con eso, con una muy buena interpretación que hagan los proyectos de arquitectura de lo que esperarían sus stakeholders, donde no solamente es un usuario interno, sino también el ciudadano que espera trámites y servicios mucho más ágiles y una serie de accesibilidad a la información de manera más rápida y oportuna. Y ahí está el reto de nosotros como arquitectos, porque es que ese, más allá de lo que diga el decreto, es el entendimiento del modelo de negocio en el día. Y ahí es donde podemos bajar a que todo esto realmente cambie. ¿Yo? ¿O tú? Dale. Siga. Considero que el reto es para las oficinas y direcciones de sistemas de colocar los beneficios de la implementación del modelo en términos de los objetivos misionales de las entidades. ¿Dónde encuentro el marco? Es decir, ¿de qué lado puedo descargar? Bueno, el marco está dentro del portal, o sea, El portal del ministerio. y ahí tiene una sección específica de marco. Pero con respecto al otro me parece que es una responsabilidad compartida, ¿sí? Tenemos que, en este caso MINTIC, más otros actores externos a una entidad, deben empezar a influenciar, votar, diciendo esto es importante, esto es estratégico, desde afuera. Pero al interior lo que siguen hacer las áreas de TI, en sus cabezas, es empezar a generar casos de negocio y llevar esto como soluciones que van a generar valor en la entidad y empezar a proponer no solamente el portal o el proyecto de autenticación, sino realmente soluciones de mayor envergadura. Y esto con arquitectura es que se puede hacer, pero con el concepto de casos de negocio, dándole mucha más relevancia a una solución porque se le da como la categoría de estratégica y no simplemente una aplicación más para ayudar a la operación en cierta manera, sino realmente un grupo de soluciones que en conjunto van a hacer más moderna la entidad, nos va a hacer más eficiente y nos va a facilitar la vida. Entonces digamos que allí vamos a tener tanto el influenciador externo, MINTIC y otros, como ese poder de ascendencia que tengan las organizaciones TI en las entidades para llevar esto como casos de negocio y obtener obviamente las aprobaciones del caso. Yo quiero reforzar esto dando una sugerencia. Precisamente, es decir, el hecho que TOGAF hubiese nacido del desorden que existía en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Y que los ingenieros de sistemas estaban en una crisis absurda que dijeron, no, arreglemos la casa. Eso no tiene que seguir promoviendo que seamos los ingenieros del lado de tecnología los que tenemos que echarnos el costal al hombro. Esto tiene que ser compartido. De hecho, insisto, esto es un Pareto, 80% no tiene que ver con tecnología. Y si nosotros seguimos fomentando esto, es lo mismo que nos pasa en la cultura latina, que nosotros compramos un electrodoméstico, lo ponemos a funcionar y cuando se nos daña, leemos el manual. No al contrario. Entonces aquí vamos a empezar a utilizar las herramientas tecnológicas
Vamos a empezar a montar software, vamos a empezar a montar servidores, fuerza bruta, y cuando no nos funcione y no nos cuadre, vamos a ir al marco. Entonces, no sigamos permitiendo que, digamos, Mintic siga permeando también esa idea. Sería bueno tener aquí a bordo también al Departamento Nacional de Planeación, para que empiece a coger en las entidades del gobierno y decir, señores, ustedes dos junticos van a hacer esto, e inclusive, esto es más responsabilidad de ustedes, señores de Planeación, para que al final se invierta el proceso, lea el manual y después se utilice el electrodoméstico, que es lo que nos suele pasar a nosotros los latinos, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con cultura organizacional del Estado colombiano. Si empezamos a hacerlo al contrario, vamos a terminar como siempre. Tú mencionaste un tema que me interesa sobremanera, es el tema del caso de negocio. Dentro de lo que han trabajado en Mintic, ¿hay algunas guías, alguna cosa para hacer un caso de negocio? No lo he visto en el marco propio de Mintic, pero sí TOGAF lo propone como una guía técnica, donde dice, con ciertas herramientas y de cierta manera, yo puedo armar muy bien la propuesta de una solución, ¿sí? Pero con sustento desde la estrategia del negocio, y llevarla a digamos, aprobadores, a una serie de personas que son los que realmente dicen, me gusta la idea que trajo el departamento de informática porque me la sustentaron de manera justificada y me genera valor a la organización, entonces vamos a hacer asignación presupuestal de recursos y lo que se requiere. Entonces sí, en TOGAF hay unas guías técnicas para ello. No, pero me refiero a algo más concreto del gobierno colombiano y en particular de nuestro medio, porque digamos, tú mencionaste algunos aspectos importantes, una atención más eficiente al ciudadano, más cantidad de consultas por hora, por día, por semana de un sistema, menos viajes a una oficina para hacer un pago, todo ese tipo de cosas, como esos elementos que finalmente son los que justifican algo de esto, ¿no es cierto? Que tú hablas de modernización, de innovación y todo eso que debería traducirse en cosas prácticas como eso. Exacto, digamos que acá no sé si exista algún modelo, algún ejemplo, porque es que armar el caso de negocios, digamos, todo el mundo habla de caso de negocios, pero armar un caso de negocios no sí, es una cosa trivial, tiene su ciencia. Yo creo que acá la ventaja que se va a tener en este momento gracias al marco es que ya quedó regulado como parte de lo que nos pide el gobierno en línea para dar cumplimiento. Y los mismos lineamientos y principios que vienen allí van a ayudar a justificar estos temas. Si no existiera el marco de gobierno en línea con lineamientos, sí habría que pensar en un estándar de justificación de negocio, de caso de negocio, de una manera mucho más científica, pero acá yo creo que ya tenemos elementos que nos ayudan a que ciertos pasos de aprobación o autorización de un proyecto de estos pues tengan más viabilidad. Sí, y desde ese punto de vista, digamos, lo que comenta aquí Fabián, pues tiene todo que ver, es decir, un caso de negocio no lo puede armar el departamento de sistemas, tiene que involucrar a la parte financiera, a la parte de planeación. Todo un equipo por supuesto, que lo propone, y no eso es lo que un tiene que actor justificar un proyecto y lo que finalmente hace que la asignación de los recursos para ejecutar el proyecto pues aparezca, ¿no? Exacto. Acá donde la gestión de stakeholders es fundamental, ¿sí? Porque yo no puedo luchar como director de un área de TI en una entidad para que las ideas que tengo o ciertas cosas que vi en otra entidad, sino que realmente tengo es que empezar a armar un equipo donde los grandes directivos de las entidades digan, miren, nuestras problemáticas son estas, prioricemos, lo que más nos duele es esto, porque es un dolor del ciudadano, porque es una falla operacional interna, y con eso empezar a armar los paquetes de trabajo que después en un ejercicio de arquitectura se les puede dar ya el orden y la definición de los diferentes dominios. Y cuantificar cuánto se gana, cuánto se pierde por no hacer o por sí hacer eso. Los riesgos al no hacer esas iniciativas, cómo podemos seguir perdiendo en credibilidad, en oportunidad, ese tipo de temas, harán parte como del ejercicio propio para poder llevar a cabo la justificación del proyecto. Sí, el comentario que iba a hacer ahorita es que pues, no hemos hablado de la gobernabilidad del marco. Obviamente pues, quien asume la responsabilidad es el ministerio, pero nosotros somos co-creadores. También cuando preguntaban sobre cuál es el papel de la academia y la industria, todos somos co-creadores. El marco pues, tiene que ser dinámico, estar vivo, cambiando permanentemente en la medida que se van presentando los cambios. Y nosotros tenemos también esa responsabilidad, podemos sugerir, proponer cambios, si algo no nos parece, pues
el ministerio está abierto a escuchar cualquier sugerencia y así todos pues hacer aportes para que se siga enriqueciendo y mejorando. Sí, yo creo que eso me pareció muy interesante lo que propuso el mismo MINTIC en la definición de este marco actual, que fue que cuando ya se tenía un borrador con cierta estructura, se comunicó, se informó, la gente aportó, hubo cambios y digamos que eso ayudó mucho a la madurez. Dice, predicar desde la experiencia. Definitivamente necesitamos, paréntesis, los arquitectos, conocer más casos de éxito, experiencias aprendidas, riesgos y las brechas que han encontrado en la ejecución de un proceso de arquitectura empresarial en las organizaciones públicas o privadas. ¿Qué están haciendo en MINTIC, academia, las organizaciones, etc., para crear esta especie de base de conocimiento? No conocería alguna iniciativa en particular, pero sé que desde los grupos de arquitectura, los diferentes asociaciones, agremiaciones o simplemente gente que ha trabajado en proyectos, a veces hace sus ejercicios de elección